Ok, vamos a continuar con la clase, nuestra declaración de fe, y vamos a poner como tema, que lo comenzamos a ver ya algo la semana pasada, pero lo vamos a poner: creemos en la autoridad de las Escrituras. Acuérdese que una declaración de fe es en qué creemos, ¿verdad? Creemos en la autoridad de las Escrituras. Y ya aprendimos hace 8 días que hablar de esta autoridad de las Escrituras no es una parte, es la Biblia completa, es la inspiración y revelación verbal de las Escrituras en las que creemos. Ya lo explicamos la semana pasada y nos quedamos en cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios. Y dijimos una respuesta que Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan? Ahí nos quedamos y ahí vamos a continuar una parte más que nos falta para continuar en lo segundo, que es en lo que sigue. Vamos a poner esto: por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios sin duda alguna. La Biblia es la palabra de Dios sin duda alguna. Yo voy a preguntar algo y quiero que me sean honestos. ¿Hay alguno aquí esta tarde que todavía dude que la Biblia sea la palabra de Dios? Si hay alguno, levante su mano y al final lo voy a agarrar a coscorrones. No se crea. No, pero si hay alguno que tenga duda, al final puede hablar conmigo y yo aclararle sus dudas si tiene alguna duda. Pero tenemos que estar de acuerdo en esto porque lo hemos estado comprobando. La Biblia es la palabra de Dios. Usted no debe de tener ninguna duda de eso. En eso debemos de creer. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra declaración de fe. Ahora, Jesús nos enseñó acerca del Antiguo Testamento y de las Escrituras algunos puntos que se los quiero enseñar. Número 1. Jesús nos enseñó su autoridad, la autoridad de las Escrituras. Vamos a ver un texto bíblico. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. ¿Lo tienen? Vamos a comprar una pantalla luego para proyectar los textos bíblicos arriba, yo creo también, con letras grandes, que no se nos olvide, ¿no? No, pero no se crea, porque luego ni va a mover la Biblia. Se trata de que mueva la Biblia y aprenda a moverla, ¿no? Hebreos 4:12, ¿lo tienen? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si alguien de nosotros tiene duda de la autoridad de la palabra de Dios, aquí se nos está diciendo lo que hace la Escritura, lo que hace la palabra de Dios en una persona, en nosotros. Esta es la autoridad que tiene la palabra de Dios. Dios dijo por allá en un texto en Isaías, Él dijo: la palabra que yo envíe no volverá a mí vacía, sino que hará todo para lo que yo la envíe. Esa es la autoridad de las Escrituras. Vamos a un punto 2 que nos enseña Jesús. Su autoridad. Número 2. También se nos enseña su confiabilidad. Confiabilidad. Es decir, las Escrituras son de mucha confianza. Los desconfiados somos nosotros, pero las Escrituras son confiables. Mateo 26, 54. Mateo 26, 54. ¿Listos? Dice Jesús: entonces Jesús le dijo:
a Pedro. Tomaron preso a Jesús y Pedro, acuérdense, sacó la espada. ¿Y qué hizo Pedro con la espada? Que sacó, cortó oreja, ¿verdad? Y entonces le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así, ¿qué?, se haga? Mire lo que Jesús está hablando al final. Jesús está hablando al final de esa confiabilidad que debemos tener en las escrituras. La confianza. Si Jesús está diciendo que es necesario que se cumplan las escrituras, eso habla de una confianza, y Jesús lo dijo. Así que, mis hermanos, las escrituras son confiables. Los desconfiados somos nosotros, que es muy diferente. 3. Vamos a ver qué más dijo Jesús de las escrituras. ¿Listos? 3. Jesús nos habló a través de las escrituras de su propósito. Las escrituras tienen propósito. Vamos a conocer el propósito de las escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Este libro que tenemos en la mano, formado por 66 libros y por cerca de 40 autores, no fue nada más hecho porque sí, tiene un propósito. Cada libro concuerda con el mismo propósito y se nos resume en este texto. Dice ahí: toda la escritura, ¿cuánta? Todo libro, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios, es decir, proviene de Dios. Dios usando a los hombres para escribirla, dice, y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto. Aquí quiere decir sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense qué tremendo propósito tiene la escritura, ¿no? Ahora, me llama la atención porque dice que esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Imagínense, por ejemplo, los que somos casados. La Biblia enseña cómo ser buenos esposos y las esposas dicen poquitas, pero está bien. La Biblia enseña cómo tener esposas hermosas. ¿Cuántos de los esposos dicen? ¿Verdad? Eso sí. Pero mis hermanos, es decir, nos enseña a cada uno. No hay cosa que la Biblia no nos enseñe. Por ejemplo, si tú eres lengua suelta, la Biblia te va a decir, te va a poner un candado en la boca, para que ya no hables tanto, o si hablas, hables palabras que edifican. Si tú eres dado, por ejemplo, a criticar, a juzgar, la Biblia te va a confrontar y te va a mostrar que al primero que tienes que señalar antes que señalar a otro eres a ti mismo. Entonces, ¿cuántas cosas la Biblia hace? No hay un libro que haga eso en la vida de nosotros. Solamente la palabra de Dios tiene el poder, tiene la autoridad, con un propósito: que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado ¿para cuántas obras? Para toda buena obra, toda buena obra. Vamos a otro punto más que Jesús nos enseña de las Escrituras: la suficiencia. ¿Qué significa la suficiencia? Que son suficientes, lo que tenemos es suficiente, mi hermano. No pidas más libros. Ya con estos libros que tienes, dedícate a cumplir, a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Miren, hermanos, con esto tenemos para que toda la vida dedicarnos a obedecer a Dios. Hay mucho que hacer que todavía no hacemos. Suficientes. Lucas 16:31.
Lucas capítulo 16, versículo 31. En esta frase de una historia que Jesús está contando del seno de Abraham, donde Abraham está hablando supuestamente con el rico que está en el tormento, que después de que murió se fue a ese tormento. Le dice, estoy dando un contexto de lo que vamos a leer, ¿no? Le dice el rico, bueno, haz que Lázaro resucite para que vaya y le hable, tengo 5 hermanos, y para que no vengan a este lugar de tormento. Y como diciendo, bueno, si Lázaro resucita van a creer. Y entonces le dice aquí, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Quiénes son Moisés y los profetas? Las Escrituras. Si no los oyen a ellos, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si lo único que puede traer convicción a una persona son las Escrituras, no un muerto, no uno resucitado. Digo, es impactante ver al resucitado, pero eso no hace que el corazón se vuelva a Dios. Son las Escrituras que hacen que se vuelvan a Dios. Por eso las Escrituras son suficientes. Lo que está diciéndole aquí Abraham a este hombre es decirle, las Escrituras son suficientes, que las escuchen tus hermanos y le den una respuesta a Dios. Suficientes. Por eso nosotros creemos en la autoridad de las Escrituras. El quinto punto que Jesús enseñó de las Escrituras, la indestructibilidad. Indestructibilidad, es decir, que no pueden ser destruidas. El hombre ha tratado de destruir la Biblia, la palabra de Dios, por los años, pero jamás podrán, porque mire lo que Dios dijo en Mateo 24:35. Mateo 24:35. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que ahí está, jamás serán destruidas las Escrituras. Ahora vamos a un punto número 6 que nos enseña Jesús de las Escrituras, su unidad, la unidad de las Escrituras. En Juan 5:39 Jesús habló de esta unidad de las Escrituras. Juan 5:39. Dijo Jesús ahí, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está diciendo que las Escrituras, hablando de todos los libros del Antiguo Testamento, cada uno de ellos habla de la vida eterna, pero hablan también, dan testimonio de Jesús, el Salvador, el Mesías, el Redentor. Hay unidad de las Escrituras. Aunque son autores diferentes, de fechas distintas, siempre va a haber unidad en las Escrituras. Otro punto, 7. Jesús nos enseñó también su claridad. La claridad de las Escrituras. En Lucas 24:27, Lucas capítulo 24, versículo 27, cuando lo tengan me dicen listos. Lucas 24:27. ¿Estamos? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Aquí Jesús está hablando con 2 discípulos. Jesús ha resucitado, 2 discípulos que parecen estar desalentados, desanimados, van en el camino a Emaús y Jesús se les aparece a los 2 y resulta decirles esto, y comenzando, es decir, les tuvo que hablar desde los primeros 5 libros de Moisés hasta todo lo que era el Antiguo Testamento,
para declararles en las Escrituras lo que hablaban de Jesús. Ahora, la palabra que nos llama la atención aquí, que tiene que ver con la claridad de las Escrituras, es les declaraba. La palabra declarar significa explicar y aclarar o interpretar. Explicar, aclarar o interpretar. La claridad de las Escrituras. ¿Son claras las Escrituras? Sí. Ahí está Jesús aclarando para que ellos entendieran que Cristo iba a resucitar, iba a padecer, pero iba a resucitar, cosa que no entendían. Y lo entendieron después, pero eso es lo que estamos viendo, la claridad de las Escrituras. Las Escrituras son claras. Hay pasajes ciertamente oscuros, pero hay otros pasajes donde Dios, a través de esos otros pasajes en la Biblia, nos da claridad de esos pasajes oscuros. En fin, vamos al número 8. ¿Qué más nos enseña Jesús de las Escrituras? Nos enseña su historicidad, su historia, que es parte de la historia de las Escrituras, su historicidad. Mateo 12:40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Y para mostrar la historicidad de las Escrituras, Jesús usa un ejemplo que muchos dicen que no es literal, que es simbólico. Y mire, Jesús dice, esto sucedió en la historia. Mateo 12:40. ¿Lo tienen? Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo podemos ver la historicidad aquí? A un Jesús mostrando un hecho de la historia, diciendo que ese hecho es verídico. ¿Cuál? El de Jonás dentro del pez. Eso nos habla que Jesús le da a las Escrituras son parte de la historia. Alguien puede tratar de echar por los suelos eso o rechazar eso, pero Jesús es contundente. La Biblia, mis hermanos, tiene que ver con la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Bien, vamos a otro punto más, la infalibilidad de las Escrituras. También Jesús nos enseñó eso, que son infalibles. La infalibilidad de las Escrituras. Hay un texto en Juan 10, 34 y 35. Juan 10, 34 y 35. ¿Lo tenemos? Juan 10, 34 y 35 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Esta frase, la Escritura no puede ser quebrantada, nos da la respuesta de que las Escrituras son infalibles, no contienen error, son sin error. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué podemos decir que son sin error? Porque son la palabra de Dios. Nosotros podemos fallar en nuestras palabras y nuestras palabras muchas veces son equivocadas y en error, pero la palabra de Dios no tiene error. ¿Amén? No hay error, no puede equivocarse. Quien niega la infalibilidad de las Escrituras, mis hermanos, seguro entonces afirma que Dios puede equivocarse. Y a ese le daríamos pamba, ¿no creen? ¿O no? Dios no se puede equivocar, mis hermanos. Jamás se equivoca. Amén. Las Escrituras entonces declaran enfáticamente que es imposible que Dios mienta. Por eso son infalibles. Es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Hebreos 6, 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. ¿Lo tenemos? Bien, dice ahí,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, note lo que dice la Escritura, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si tú tienes duda alguna, la Escritura misma, Dios permite que se escriba y que se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón que es imposible que Dios mienta. Un texto más, Tito 2, capítulo 1, versículo 2. Una vez más nos repite otro libro, un Dios que no miente. Un Dios que no, ¿qué? No miente. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Otra vez. ¿Cuánto le dan gracias? Tenemos un Dios que nunca nos va a mentir. Me va a mentir mi esposo, me va a mentir mi esposa o mis hijos, pero Dios jamás me va a mentir. Amén. Jamás. Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló su palabra y Él la va a cumplir. Amén. Concluimos aquí entonces, mis hermanos. Por eso creemos en la autoridad de las Escrituras. Por eso creemos que las Escrituras son nuestra única norma de autoridad. Eso es lo que creemos aquí en Casa de Oración. Por eso creemos en las Escrituras, en su autoridad y en que es nuestra única norma de autoridad para nuestra fe. Amén. Ya viendo este primer punto en nuestra declaración de fe, vamos a pasar a otro punto de lo que creemos, que surge de las Escrituras. Por eso el primero son las Escrituras, porque todo lo que sigue surge de las Escrituras, ¿no? Vamos a ver nuestra segunda punto en declaración de fe. Ya vimos que creemos en la autoridad, la revelación, la inspiración de las Escrituras. Pero vamos al segundo. Creemos en un solo Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien aquí cree en diferentes dioses? Tenemos un solo Dios verdadero. Amén. Nuestro Dios en el cual creemos, mis hermanos, que se nos revela en las Escrituras, voy a repetirlo, nuestro Dios en el cual creemos y que se nos revela en las Escrituras, es el único Dios verdadero. Diga, único Dios verdadero. No existe otro. No hay otro Dios. En Juan 17, capítulo 17, versículo 3. Este es el segundo punto de nuestra declaración de fe. Creemos en un solo Dios verdadero. No en tres dioses, un solo Dios verdadero. En tres personas distintas que ya lo veremos más adelante, la Trinidad. Juan 17:3, ¿lo tienen? Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense, ponga atención en el texto. Esta es la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Ok, si tú tienes vida eterna, la vida eterna consiste que tú conozcas al único Dios verdadero, que tengas una relación con Él. Cuando habla de conocer, está hablando de tener una relación con Dios, ese único Dios que existe. No hay otro Dios, ¿verdad? A lo mejor algunos tienen un Dios de piedra y le hablan, y tú, Dios piedra, venimos a ofrecerte este sacrificio, pero la piedra no les dice nada. No tiene ojos, no tiene manos, no tiene pies,
no tiene boca, no habla. No hay otro Dios. No existe un Dios Buda. Ese señor, cuando existió en su tiempo, murió y ahí está su tumba con sus cenizas, porque ya no puede haber más, ya después de tantos años, y quién sabe, y está en sus cenizas. Algunos otros dicen Confucio, pues también confundidos, ¿verdad? Y tienen a su Dios, otros tienen, bueno, hay tantos, el Dios Sol, el Dios Luna, el Dios Tierra, y bueno, ahí tienen a sus dioses, pero nosotros tenemos un Dios con el que podemos platicar, porque es el único Dios verdadero, que sí habla, que sí vive, que está vivo y está en todas partes, y puede hablar al mismo tiempo con todos. Fíjese, ¿cuántos estamos aquí ahorita? Dios puede hablar. Si nos pusiéramos a orar ahorita y cerráramos los ojos, ese es el Dios que tenemos tan impresionante y poderoso, que habla personalmente con nosotros. No lo entendemos, pero un día lo vamos a entender en el cielo, cuando estemos frente a frente, como dice la Escritura. Pero Él es un Dios que quiere que le conozcamos como el único Dios verdadero, pero dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, ¿por qué dice a Jesucristo? Porque el medio para conocer a Dios, la revelación que se nos puso enfrente de nuestros ojos, se llama Jesucristo. Quien conoce a Jesús, conoce a Dios. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Así que, mis hermanos, demos a esa tarea y démosle gracias a Dios, porque no estamos creyendo en vacío. Antes creíamos en vacío, ¿no? ¿O no? Antes echábamos porras en vacío, ¿verdad? Ahí por ahí a mí me decían el exporrista Mariano. Y era en vacío, porque era en vacío aquello realmente. Pero ahora, mis hermanos, no es en vacío. Ahora tengo una comunión con Dios, tenemos una comunión con Dios, y podemos conocer cada día a ese único Dios verdadero. Deuteronomio 4:35. Dice aquí, Deuteronomio 4:35. Mire qué bonito dice aquí. ¿Ya lo tienen? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Esta palabra, cuando dice a ti te fue mostrado, a ti te fue revelado. Qué hermoso, mis hermanos. Somos pocos y salimos a la calle. Por ejemplo, tú vas a tu trabajo y tú les comienzas a decir a tus compañeros en el trabajo, ojalá y que sí te animes a hablar, porque algunos hasta miedo les dan de hablar con sus compañeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les están hablando, no, mira, anoche, así como ellos hablan con tanta confianza y luego te empiezan a platicar sus cosas que hacen, ¿verdad? No les da pena hablar de sus cosas, porque a nosotros nos da pena hablar de nuestro Dios. Y entonces tú vas y les dices, no, fíjate que anoche tuve un diálogo tan padre con Dios. Y luego se te quedan viendo y dicen, y este loco ya se le... ahí hablando con Dios. Y no lo creen, no lo entienden. ¿Saben por qué? Porque a ellos no les es mostrado. A ellos todavía no se les ha revelado. Pero a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, el de la Biblia, es Dios y que no hay otro fuera de Él, no existe otro Dios, es el único Dios verdadero. ¿No te da gozo? A mí me da mucho gozo, porque es un privilegio poder conocer a Dios. Isaías 45:18. Isaías 45:18. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Yo sé que se parece un poco esta parte con la clase que les dan después, que son los atributos de Dios, con el pastor Chuy García. Pero esto no es una clase tenemos que ir viendo puntos en lo que estamos creyendo, por eso yo estoy dando los puntos en lo que nosotros creemos. Dice aquí, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso,
no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó, y luego pone su firma. Fíjese qué firma, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Yo soy Jehová y no hay otro. Yo me imagino aquí la firma del Señor, de esas veces que ponen el sello, paz. Yo, Jehová, yo soy Jehová y no hay otro. Y bueno, para algunos que no entienden, les voy a decir, Jehová, ¿qué significa? Jehová, el cual es el autoexistente y autosuficiente, y significa el yo soy. Algunos te va a decir, algún día te van a decir, a ver, ¿y quién hizo a Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? A ver, Él es autoexistente, Él es autosuficiente, Él no necesitó que nadie lo hiciera. Así de simple, no ocupas decir más. Él es Jehová, el yo soy, que significa autoexistente y ¿qué? Suficiente. Ese es el Dios único en el que nosotros creemos. Amén. Ahora, déjenme decirles, nuestro Dios es espíritu. Les voy a dar algunas características de Dios para que las anote, que ese es el único Dios verdadero en el cual creemos. Nuestro Dios es espíritu, eterno. Digo para que lo entienda, ¿verdad? Porque luego después, a ver, ¿y por qué no lo vemos? Porque Él es espíritu. A ver, ¿existe el aire? ¿Lo vemos? ¿Pero existe o no? ¿Existe el cerebro? ¿Lo vemos? Pero ahí está, adentro, ¿o no? Una vez cuentan, me acordé de una anécdota, ¿no? Una vez cuentan que una maestra que era atea, yo diría fea, pero estaba dando clases a niños. Entonces, a ver, Pedrito, le dice, asómate a la ventana. ¿Ves las nubes? Sí, sí las veo, maestra. ¿Ves el sol? Sí, sí lo veo. ¿Ves los árboles? Sí, sí los veo. ¿Ves los pájaros? Sí, sí los veo. Ah, pues eso es lo que debes de creer. ¿Ves a Dios? No, no lo veo. Ah, porque veas, Dios no existe. Fíjese la maestra, qué tremenda. Pero había una niña ungida por Dios ahí. Y levantó la mano la niña. Le dijo, maestra, ¿me permite? Claro. Pedro, asómate a la ventana, a la niña, ¿no? Y le dice, ¿ves las nubes? Sí. ¿Ves el sol? Sí. ¿Ves los árboles? Sí. ¿Ves los pájaros? Sí. Ah, bueno. ¿Ves el cerebro de la maestra? No. Ah, pues no tiene cerebro. Pues ella dice que lo que no se ve no se puede creer en eso. Entonces, ¿en qué forma tan sencilla, no? La niña le hizo ver a la maestra que estaba equivocada, ¿o no? Dios es espíritu, mis hermanos, y es real, y está vivo. Dios es eterno. Esta eternidad tiene que ver con su autoexistencia y autosuficiencia. Él existe por siempre. No le busque más, ¿verdad? Porque hay quienes quieren ir más allá y a ver, hay un origen que es el causante de todas las cosas, pero ¿y quién hizo al origen? Siempre quieren y no, mis hermanos, se llega hasta un punto y ese punto se llama Dios. No se puede ir más allá. Eterno, infinito, inmutable. Ese es el Dios que tenemos, el único Dios en el que creemos, lleno de poder y de sabiduría. Es un Dios vivo, que da vida, que es el creador de todas las cosas, que es un Dios santo, justo, recto, lleno de amor, pero que también manifiesta su ira sobre todo pecado. Solo un texto, quiero que vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 6, verso 4.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. ¿Lo tienen? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo quise usar este texto aquí porque es importante que entendamos el punto 2 en lo que creemos. Creemos en un solo Dios verdadero. Amén. Que nos quede claro, creemos en uno. ¿Cuánto? Un solo Dios verdadero. Isaías 44, versículo 6 y versículo 8, también nos lo dice. Uno solo, no hay más. No hay más espacio para otros dioses. Como Él lo llena todo, ya no cabe ningún otro. ¿Lo tienen Isaías 44, 6? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No lo hay. Verso 8, ahí mismo, verso 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Está claro, mis hermanos? El último, Isaías 45, 5. Isaías 45, 5. Solo 2 versículos, ese y otro más, y terminamos por hoy. Isaías 45, 5. ¿Lo tiene? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Así que, mis hermanos, tenemos un solo Dios verdadero en el cual creemos. Pero quiero terminar con este versículo porque es importante. Juan 10:30. Juan capítulo 10, versículo 30. ¿Lo tiene? Está hablando Jesús. Y dijo Jesús, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Que ya nos tocará hablar de la Trinidad, porque también creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sustentado en la palabra de Dios, pero los tres son, creemos en un solo Dios verdadero. Amén. Bueno, aquí nos vamos a quedar, hermanos, en este punto 2, creemos en un solo Dios verdadero, y ya nos tocará seguir la próxima semana. Dios les bendiga.